Bienvenidas a un nuevo capítulo de Las Improvisadas con Nacha y Gui. Esta es nuestra segunda entrevista, que tenemos una invitada muy especial. Así que vamos a partir saludando a Nacha, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Hola Gui, hola Claudia. Sí, nuestra segunda entrevista. Ya, oye, cómo hemos avanzado, Gui. Ya llevamos mucho tiempo haciendo ya sea la primera temporada y ahora ya la segunda entrevista. También tenemos cápsulas entre medio para que nos vayan escuchando, vayan conociendo acerca de nuestro conocimiento dentro del rubro de las terapias y también temas súper importantes e interesantes que la misma gente nos ha comentado y nos han pedido que hablemos y nos explayemos en eso. Sí, ¿La Claudia está por ahí? Sí, ¿cómo están? Sí, bien, ya hicimos prueba de audio, de imágenes, todo, así que la Nacha te va a presentar para que te conozcan un poco. Perfecto. Sí, bueno, les quiero contar que nuestra invitada de hoy, luego de conversar con la guía, quien podíamos invitar para hablar un tema relacionado y ligado a nuestros capítulos de la primera temporada, vamos a hablar hoy día de, aparte del ejercicio y de las emociones, de la obesidad. Ya la obesidad, los tratamientos para la obesidad, y dentro de esto Gui me comentó que conocía a Claudia. Bueno, les contamos. Claudia González es de Santiago, tiene 36 años, es de profesión economista, asesora política, con amplios conocimientos y habilidades dentro de su profesión. ¿Y cómo llegamos a ella? Fue paciente de Gui en asesoría de nutrición y entrenamiento físico el 2018. Y a lo largo de este tiempo, Claudia ha tomado varias decisiones con respecto a su salud y bienestar, y una de ellas fue realizarse hace 2 años la manga gástrica. Ya vamos a hablar de cirugías bariátricas, de manga gástrica, entre otras, y perdiendo más de 30 kilos durante todo este tiempo. Claudia está aquí con nosotros para contarnos su experiencia, las decisiones que ha tenido que tomar en el camino, algunas cosas de su historia personal que la llevaron a esto, y va a reflexionar con nosotros con respecto a este episodio. Claudia, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para hoy? Bien, súper. En verdad, gracias por haberme invitado, porque sí, con la G tuvimos una muy buena experiencia y no puedo creer que fue en el 2008 y que ya han pasado 6 años, pero cómo vuela el tiempo, acuerdo. Sí. Mucho tiempo atrás, sí. Sí, pasa muy rápido. Pero no, Claudia, cuéntanos, como para introducir el tema ya, ¿cómo ha sido este viaje personal en los temas de salud y bienestar? ¿Qué te llevó a la búsqueda de la asesoría de nutrición y entrenamiento? ¿Cómo diste con Gui? Yo estaba tratando de acordarme, yo con G creo que alguien me la recomendó, creo que alguien de mi oficina, exacto, alguien de mi oficina, ¿verdad? Alguien de mi oficina que entrenaba con ella me dijo como, ya, ella es muy buena. Y claro, y ahí empezamos a hablar de entrenamiento, acondicionamiento funcional y de nutrición. Y eso fue también como mi primer acercamiento también al tema, creo que acá en Chile, porque yo vivo acá en Santiago, pero yo originalmente soy, claro, de Venezuela, y pasé por ese tema de toda la vida, desde que tengo 36 años ahora, pero empezó como desde los 10, así que llevo 26 años lidiando con el tema de la alimentación, la nutrición, el deporte. Y claro, yo creo que esto salió también un poco del cansancio. Si bien con la G tuvimos una muy buena experiencia, fue increíble en verdad, y fue de hecho probablemente una de las primeras veces en las que empecé a hablar del tema de la comida desde un lado emocional, como por qué y cuándo como las cosas, cómo las como y cómo eso tiene que ver tal vez con una decisión más emocional, y entender qué cosas estaban pasando ahí que tal vez eran mucho más profundas que simplemente la elección de, bueno, hoy voy a pedir sushi de cena. Entonces, Claro, ¿cómo empezar a entender eso? Yo creo que fue acá en Chile, por lo menos fue la primera vez, y también creo que la primera vez que lo hice desde un lugar mucho más sano, porque toda la vida fue mucho más de, bueno, hagamos la dieta de no comer nada, de no respirar, de no solo tomar agua, y yo creo que mucho de esto, y al final la cirugía bariátrica fue precisamente un poco el cansancio, ¿no? De tanto de esas dietas locas y extremas que son a veces tan dañinas sin uno darse cuenta.
buscar como, bueno, qué podía ser una solución que fuese permanente a lo que yo recordaba que había sido una vida de constantes restricciones, de incluso recuerdo desde pequeña que ya me servían una lechuga y un atún y ya no hay nada más. ¿Pero por qué? Entonces poder entender ahora cómo hacerlo, a pesar de que ya yo con G, por ejemplo, había aprendido mucho de cómo comer y cómo comer en buenas proporciones y cómo mezclar todos los nutrientes en cada comida. Ya yo estaba muy pasada de un momento en el que podía simplemente solucionarlo, o por lo menos creía yo. Y eso fue lo que conversamos con el cirujano, que me dijo, esto, o sea, si bien lo pudieras hacer tú sola, en verdad ya necesitas ayuda un poquito más profesional y tu metabolismo ya no procesa las cosas de la misma forma. Y yo lo que voy a hacer es darte como una muleta. Tú tienes que cruzar el río, pero porque tienes la pata quebrada, igual tú eres la que tiene que caminar, pero yo te voy a ayudar a hacerlo. Entonces eso fue un poco la decisión. Excelente. Claro, tú ya tenías un poco esta conciencia de cambiar los hábitos, pero aún así sentiste que eso no era suficiente o que necesitabas tomar una decisión tal vez un paso más allá. Sí. Y hiciste la cirugía, ¿cierto? Que es una decisión súper importante. ¿Cómo fue ese proceso de decisión para ti? ¿Y qué emociones experimentaste en el camino? Porque lo contaste, no lo contaste, ¿cierto? A tu familia, ¿qué te decían? Porque es algo que es una decisión, claro. Sí, y de hecho yo al principio como que yo veía el tema de hacerse la cirugía bariátrica como el camino fácil, ¿no? En vez de ponerle esfuerzo a hacer dieta y ejercicio, era como que ya, no, esta es la gente que no quiere hacer nada y como que busca la solución fácil. Pero después uno empieza a aprender, a investigar y a enterarse y te das cuenta de que en verdad es el camino más difícil. Es el camino de profundizar en el cambio, o sea, de hábitos, sí, pero en verdad es empezar una nueva vida. Y es chistoso, claro, lo conté, no lo conté, me acuerdo que cuando tomé la decisión dije, yo voy a hacer esto y ya había hablado con el cirujano y habíamos empezado el proceso, porque esto no es como, bueno, ya, sí, hazlo, sino que por lo menos yo lo hice en la clínica alemana y fue un proceso de conversar con un psiquiatra, tener varias sesiones de psicología nutricional, hablar con una nutrióloga, hablar con una nutricionista, hablar con el cirujano, como un equipo en verdad bien multidisciplinario que me apoyó en todo el proceso. Y cuando todo estaba ya como en marcha, dije ya, ok, lo voy a contar a mi familia primero. Y mi familia vive en Venezuela, entonces obviamente fue como ya, bueno, hagamos una videollamada. Y mi mamá dijo, ya, ¿qué pasa? ¿Estás embarazada? Y yo, no, no es eso, pero es una noticia importante, pero no es esa. Y claro, ahí fue como, bueno, decidí hacer esto y en verdad necesito también, porque obvio, a nivel familiar también vienen partes de cómo puede todo este grupo apoyarme. Entonces, al principio también fue un proceso, a pesar de que no era una noticia de embarazo, también hay mucho de prepararse. Bueno, cómo prepara uno las situaciones que van a venir después, porque hay muchos momentos de restricción. Entonces, cómo socializamos también y hacemos vida familiar o de amistad a partir de esas nuevas restricciones. Entonces, hubo una época en la que también hubo mucho miedo, porque dije, ¿qué pasa si yo soy el único caso en que esta cirugía no funciona? ¿Qué pasa si me la hago y soy yo como la excepción? Y porque claro, hay uno, cuando ya has pasado como por la 100ª dieta y no funcionó, dices, también hay una probabilidad de que esto tampoco funcione. O qué pasa si funciona, pero después yo vuelvo a hacer todo mal. Y en eso creo que también un poco de la terapia me ayudó a prepararme, a buscar como nuevas formas de aproximar el problema. Y después, en verdad, yo creo que en gran parte del camino lo que hubo fue mucha esperanza, así como, bueno, ok, en verdad esto es lo que me va a ayudar y va a ser como un reset a mi vida. Y cómo empezar a entender esa esperanza desde un lugar, claro, positivo, pero que también fuera articulador de estos nuevos hábitos, ¿no? O sea, como ya viene algo nuevo, y creo que en eso sí se parece tal vez como a un embarazo que veo a mis amigas que son mamás leyendo como ya, bueno, ¿qué esperar cuando estás esperando? Para mí fue como un poco prepararme ya, cómo cambiar hábitos, qué significa comer como estas cosas, qué tipo de nutrientes. Entonces me leí varios libros, yo en eso soy bien como dicen acá, bien batea. Traté de leer lo más que pude para entender qué pasaba con mi cerebro cuando comía azúcar, qué iba a pasar con mi cerebro cuando dejara de comerla, cómo iba a reaccionar mi cuerpo a muchas de esas cosas, qué cosas tenía que tener listas. Entonces, por ejemplo, le pedí a mi mamá que viniera a quedarse conmigo un tiempo para cuidarme y ayudarme.
La cirugía fue justo el 20 de diciembre, entonces también pasé una Navidad sin comida y fue muy de, claro, cómo le pedimos a todo el mundo alrededor de la familia que no me ofrezca ni alcohol, ni comida, ni nada. Exacto. Sí, sí. Sí, pero yo estaba tan desesperada, o sea, no desesperada, sino que, porque yo la cirugía, como comencé a conversarla, no sé, el marzo del 2022, pero terminé haciéndola en diciembre, entonces ya llegó un punto en el que yo decía, esto tiene que pasar ya ahora, como no quiero seguir, hubo muchas cosas en mi vida que cambiaron justo ese año, cambié de trabajo, cambié de muchas cosas, entonces cada vez era como ya, el próximo mes, entonces ya en diciembre fue como, no importa que sea Navidad, pero esto se hace ahora, porque no quiero seguir esperando. Y sí, y yo creo que esa fue una parte bien desafiante, pero de nuevo, como creo que el entender las emociones era lo más importante. A mí, justo como habían habido tantos cambios en la cita psiquiátrica, me habían recomendado como incluso tomar antidepresivos como de forma preventiva, porque también el tema del cambio de alimentación trae consigo un desbalance químico en el cerebro, entonces también eso te hace muy proclive a la depresión. Sí. Y yo dije, no, yo siento que en verdad esto es circunstancial, no me siento constantemente deprimida, voy a tratar de lograrlo yo sola, y traté también de crear como la fortaleza mental, tal vez a través de esa esperanza, pero de como lo que viene es difícil, pero yo tengo que aguantar y sé cómo puedo hacerlo y tengo que como que lograr que esto sea solo como una fase y es temporal. Al final del día esto no es permanente, esto es solamente un momento. De alguna forma creaste tus redes, tus bases de apoyo antes de someterte a la cirugía. Y qué valiente también, y qué consciente de tomar una decisión y con muchísima fuerza. Quiero decir una cosita bien breve con respecto como al tema de la manga y de otras cirugías que afectan directamente el intestino. En el intestino está nuestra flora bacteriana y está directamente relacionada con estudios científicos que hablan de que los procesos de depresión, de ansiedad, entre otros temas de salud mental, están ligados a los componentes de la flora bacteriana y las interacciones que ocurren ahí. Entonces, fuiste bastante valiente, tuviste favorablemente un apoyo, una red importante. Y bueno, cuéntanos, Claudia, yéndonos como al proceso en sí de la intervención. ¿Cuáles fueron esos cambios, esas primeras comidas que tuviste que tener? Resumidamente, ¿cómo fue el proceso de alimentación después de la pérdida de la cirugía y el proceso como para empezar a perder peso, lo que te acuerdas tú? Bueno, la cirugía en sí, la primera noche fue creo que la peor noche de mi vida, porque además mi mamá entre sus nervios también como que creo que no entendió mucho que en una pizarra que nos habían puesto, la enfermera había puesto como, si vomita, llámenme urgente. Y yo, no sé, vomité un montón de veces antes de que llamáramos a la enfermera, y lo que fue un error. Pero la enfermera, de hecho, cuando volvió y se enteró, dijo como, ¿pero cómo? Y nos regañó así, pero yo en verdad estaba súper drogada, porque me habían metido entre morfina y no sé qué, y eso fue lo que hizo que vomitara. Pero claro, ahí ella dijo como, esto es súper peligroso porque se te pudo haber soltado un punto, etcétera. Entonces también es como entender que eso parte de también el prejuicio de que yo tenía que esto es el camino fácil. En verdad, sacarte todo el estómago no es nada fácil, es súper rudo. Yo los primeros días no pude comer absolutamente nada, de hecho me traían en la clínica el consomé y yo no tomaba ni 2 cucharadas y ya no podía más, o sea, era una cuestión impresionante. 2 semanas fueron de solo líquidos y es obvio, uno lo sabe antes de la cirugía y creo que es parte también de prepararse un poco emocionalmente, de decir, bueno, puedo pasar por esto de no comer. Y claro, uno dice, pero ¿cómo? Si yo sé que hoy tengo hambre, ¿cómo es posible que voy a poder pasar 2 semanas solo comiendo leche? Pero claro, también tu cuerpo queda tan afectado de la cirugía que en verdad no te provoca comer. Y eso yo creo que también ayuda en cierta forma. El trauma físico de la cirugía ayuda a que no te den ganas de comer, y es muy difícil porque obviamente también es difícil vivir. O sea, yo tuve 2 semanas de licencia, de descansar. Menos mal que tenía a mi mamá, que ella en verdad se hacía cargo de hacerme las comidas, porque yo jamás y nunca me hubiese podido cocinar yo todos los consomés. Aunque sea un consomé, yo no me podía, en verdad había muchas cosas que no podía hacer.
tomarme la leche. Me acuerdo que era como un vasito chiquito de leche y aún así yo no me lo podía terminar, entonces las primeras semanas son duras. Después de ahí viene una semana de comidas de papillas, que también en verdad es súper limitante, y ahí es heavy porque uno se da cuenta del impacto que tiene el azúcar y las harinas y todo en tu vida. Yo me acuerdo que estaba tomando esa leche y era como que mi cerebro constantemente estaba bombardeado de recuerdos de me quiero comer un muffin, me quiero comer un pie de limón, me quiero comer una pasta, me quiero comer esto. Y tú sabes que físicamente no te la puedes comer porque te duele. O sea, no, a mí, yo nunca sentí dolor, pero no era como un sentimiento de no tengo ganas de comer, no me cabe. Pero tu cerebro estaba activamente pensando en todas esas cosas. Y es eso, Claro. es como una droga, es súper heavy. Yo creo que esa es una de las partes más fuertes de la cirugía que recuerdo, que era como, que son estos antojos. Y eso pasa. Sí, porque la Exacto. cirugía fue a nivel digestivo, digamos, ¿cierto? Del Exacto, no estómago, cerebral. y no del cerebro. Eso es que heavy lo que estás contando, porque eso sigue activo de alguna manera en tu cabeza, aun cuando a nivel gástrico ya no quieres y simplemente no cabe, como dices tú. Claro. Al empezar a adquirir nuevos hábitos Hay una contradicción en estas vías señales. No, pero ya con respecto a la comida. Sí. Pero mi desayuno era, o sea, un pedacito de quesillo, eso era el desayuno. Luego el almuerzo era un pedacito de pollito molido con algo, pero nada, ni siquiera ningún condimento, todo licuado. Eso era, que era, déjame decirte que era bastante asqueroso. Como a nivel de sabor, no era, porque es como comer como un bebé. Por un mes y medio comes como un bebé, son papillas. Y luego ya el segundo mes uno empieza, bueno, el primer mes perdí 10 kilos, entonces eso es como también lo más impresionante. Yo creo que también hay mucho que pasa ahí de uno reconocerse en esa nueva persona tan rápido, ¿no? O sea, empiezas a ver que tu cuerpo cambia tan rápido y por un lado sí es muy motivante, pero por otro lado también cuesta uno volver a reconocer a esa persona. Y la verdad es que a mí todavía me cuesta. Hay veces que paso, no sé, entre dos sillas que están muy juntas y digo, no, yo por ahí no paso porque todavía sigo siendo como grande. Y en verdad, no, sí paso. Y ese tema de la identidad corporal yo creo que a mí todavía me toma tiempo de veo pantalones y digo, no, esto no me queda, y en verdad me lo pruebo y me queda grande. Y es como, no, ok, sí, todavía soy otra persona. Entonces el primer mes, eso, perdí 10 kilos, luego de ahí los siguientes meses perdí como entre 6 y 5 kilos cada uno, y luego los siguientes meses fueron más como estabilizándose entre 3 y 2 kilos cada uno, y o sea, en total fueron 34 kilos hasta el último como conteo oficial, y que fue del primer año. Y claro, ahí perdí más o menos como 1,5 kilos, que era kilo de masa muscular, pero yo igual sí hice un punto de empezar a hacer ejercicio lo más pronto posible. Y aunque hacía un poquito todos los días, muy poquito, porque en verdad a veces no tienes energía nada, hice lo más que pude y progresivamente fui avanzando, y de hecho al final del año ese kilo de músculo que había perdido igual lo había recuperado. Como a pesar de que había adelgazado, había logrado recuperar la masa muscular, que también es súper importante porque, bueno, también en el proceso uno se te cae un montón el pelo, la piel se te pone fea, las uñas se me partieron, como que tomas un montón de vitaminas, pero aún así tu cuerpo pasa por muchas cosas, entonces no es tan sencillo. Un cambio de piel completo que realizaste. Todo un proceso, toda una transformación. Sí. Oye, Clau, y bueno, me imagino, entre paréntesis, que volver a entrenar igual debe haber sido difícil porque ya la disponibilidad energética era menor, si bien igual había energía en tus reservas corporales, ¿cierto?, de grasa. Ir a buscar esa energía es distinto cuando uno entrena, entonces me imagino que empezar a entrenar te costaba más, además por el tiempo que tuviste que estar en reposo, volver a encontrarte con tu corporalidad desde el movimiento, digamos. Sí, pero yo creo que fue más difícil el primer como mes y medio, y después pasó una cosa muy extraña, ¿ya? Que es que uno se da cuenta que tienes una energía brutal, como comiendo menos. Yo, claro, me imagino que mi cuerpo estaba quemando grasa como loco, pero yo tenía mucha energía. De hecho, en abril fui a visitar a mi hermana que vive en Francia y paseamos un montón, y mi pobre hermana estaba agotada y me decía, ¿cómo funciona esto de que tú cómo puedes vivir sin comer? Pero además caminar 12 horas al día, me dijo, como no entiendo, y hemos caminado como 20 kilómetros, ¿cómo funciona esto? Y la pobre estaba exhausta.
Y claro, también yo creo que hay algo de que como uno está limpiando el sistema, no sé, tienes más energía, funcionas mejor, piensas mejor. Yo pensaba que no iba a poder vivir sin cafeína, porque los primeros meses no puedes tomar café. Para mí el café era demasiado importante. Y no, igual estás súper despierta sin café. Igual ahora volví a tomar el café, pero porque me gusta el sabor y es algo que en verdad extrañaba mucho. Pero ahora tomo mucho menos que lo que tomaba antes, porque también estoy mucho menos cansada que antes. Y claro, son muchos cambios, son muchas cosas que cambian de forma muy rápida, pero es impresionante cómo te vas cómo te vas adaptando de a poco a todo eso sin que sea algo traumático. Capaz el episodio de la clínica es lo que hace como el quiebre de que como uno está el antes y después de la clínica, o sea, uno hace como la mente de, bueno, de aquí en adelante la vida es distinta. No, o sea, nunca se me ocurrió que igual le escuché historias de, no sé, alguien me dijo como en los primeros meses, como, yo tengo una amiga que como se hizo esta cirugía y como podía comer todo licuado, igual comía helado. Yo un día comí helado, porque de hecho en mi dieta decía el tercer mes que podía comer helado light. Pero claro, yo compré un helado sin azúcar, pero no sin grasa, y casi me muero del dolor de estómago de haberme comido ese helado, que claro, tenía que haber sido mega hiper light, no solo helado light, sino como helado casi que, claro, todo eso. Y a mí eso nadie me lo dijo, y esa ya la pasé muy mal, y más nunca se me volvió a ocurrir comer helado, o sea, por lo menos por como 4 meses más, no, ninguna posibilidad. Tu relación con la comida entonces fue cambiando, porque más allá de las cantidades, ¿cierto? La calidad de alimentos que ibas seleccionando, de alguna u otra manera empezaste a darle otro valor a los alimentos, ¿no? Antes y después de la cirugía. Claro, sí. Y yo antes la comida era como lo más importante del día, pero porque era como un mecanismo de traer alegría a mi vida. Como, tuve un mal día o tuve un día difícil o tuve un día aburrido, lo que sea, ya voy a comer sushi, voy a comer McDonald's, y yo como no cocinaba, entonces la comida era importante porque era lo que le daba como un mecanismo de compensación a mi vida, sin entender que había un montón de otras cosas detrás que en verdad era lo que había que solucionar. Y hoy, por ejemplo, la comida es lo más importante de mi vida, pero para que me alimente, o sea, es de una forma completamente distinta, desde otro mirada, que es, bueno, cómo logro alimentarme a lo largo del día para tener también las calorías que necesito, porque claro, sí pasa que ahora como uno come menos, a pesar de que tu cuerpo se acostumbra, donde yo hoy soy mucho más activa y hago un montón de ejercicio, yo voy al gimnasio y según mi reloj quemo a veces entre 500 y 600 calorías. Si uno está comiendo en el día 1000, o sea, en verdad está en un déficit que es brutal, entonces sí hay que buscar la mayor cantidad de oportunidades para comerte las proteínas, los vegetales, todo lo que el cuerpo necesita durante el día. Entonces la comida para mí ahora es mucho más importante, pero porque es para alimentarme, para tener como los nutrientes que yo necesito. Y creo que eso es un cambio de perspectiva que sí. O sea, yo ahora en verdad... Lo que marca la diferencia finalmente en tus decisiones al momento de comer. Sí, y hoy no es rentable para mí comer afuera, porque la porción de comida que me traen es como, no, ¿para qué voy a pagar 15 lucas por una cuestión que ni siquiera me voy a terminar? Claro. Pero por otro lado también es el tema de esto no le está agregando valor a mi vida, y yo creo que una de las mejores cosas fue, y eso empezó por la parte de la preparación, que es cómo aprendes a comer comida de verdad. Y yo eso en verdad también lo aprendimos mucho, y también lo que hablas también creo que el tema del movimiento. Yo me acuerdo que mis primeros ejercicios cuando yo me metí en un SmartFit, así al principio, era como ya, ¿qué ejercicio hacía yo con Gisela? Que como que me acuerdo ya, ok, esto, y no sé qué, y como voy a crear yo mis propias rutinas, y no sé, buscaba videos en internet de, bueno, esto es un buen ejercicio, aquello. Me encantaba la cuerdita del TRX para hacer ejercicio, entonces como que ya me ir como, ok, ¿qué es un buen ejercicio? Ya cuando las pulsaciones van a este nivel, pero también como cómo combinamos un día con otro de, oye, son pesas de piernas, otros son de brazos, y cómo darle también a todo el cuerpo movilidad. Y en eso entonces cómo la comida podía ayudarme a tener esa energía. Y por ejemplo, hay cosas que yo más nunca volví a comer, he vuelto a probar, pero en verdad ya no las como como antes. Yo todas las semanas comía pasta. O sea, creo que la última vez que comí pasta fue como hace 6 meses. Uno, porque es muy pesada. Después de la cirugía, en verdad, procesarla es muy pesada. Y
El arroz, lo mismo, o sea, yo antes comía arroz todos los días, ahora no me acuerdo cuándo fue la última vez que comí arroz. Pero antes no me gustaba la quinoa, ahora yo todos los días como quinoa, me encanta, como la mezclo con todo tipo de vegetales, me hace feliz. También todos los vegetales, como los mezclo. Y sobre todo creo que en el tema de la relación de la comida también, o sea, hay muchos otros cambios que son cambios de relación conmigo, pero para mí los domingos son sagrados de cocinar mi comida en la tarde para la semana. Y eso yo creo que también es muy importante, porque yo no solo compraba comida, que no sé también cómo financieramente esto era sostenible, francamente hoy todavía no lo entiendo, pero yo me pedía algo de Uber Eats en las noches y además en el almuerzo comía fuera en la oficina, entonces de verdad era, y desayuno ya ni sé qué comía, pero me acuerdo que comía muy mal, solo sé que comía muy mal. Te drenaba mucha plata y me imagino como mucho desorden en los hábitos, y esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Qué hábitos adoptaste? ¿Qué disciplinas como personales cambiaron? Por ejemplo, hay personas que se empiezan a levantar a la misma hora, hacen ciertas rutinas y cambio en el dormir, por ejemplo. Aparte de la alimentación, ¿te sirvió hacer alguna terapia, algún libro? No sé, Sí. algo que te haya conectado como con este camino más en la calma con la alimentación. No, demasiado. O sea, pero hay cosas que empezaron antes de la cirugía. Como yo igual tuve bastante tiempo para prepararme, o sea, y la cirugía en verdad fue una decisión a partir de terapia que yo hice. E incluso en la terapia yo creía que tenía unos problemas y en verdad esos problemas estaban asociados a otros problemas. Entonces esos otros problemas eran como, bueno, la puerta que vas abriendo y que empieza a ser como ya, ok, indaguemos aquí, allá. Y mucho de la decisión de hacer la cirugía fue hacer una terapia muy profunda de entender cómo había empezado mi mala relación con la comida desde la infancia y desde muy temprana edad. Entonces fue también explorar muchos recuerdos que yo no tenía idea que tenía, pero como que a través de esa terapia, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero como en verdad era muy de, no sé, imagínate que hoy estás en la casa donde tú vivías cuando tenías 10 años, ya, entonces, estás en tu cocina, como, cuéntame qué estás comiendo. Nos hablaste mucho de eso una vez y tu relación con tu mamá, con tu papá, claro, ¿cierto? Con tus compañeras en el colegio. Sí, y claro, exacto, yo en Venezuela todo el tema de la belleza es súper fuerte, entonces también uno tiene una relación muy tóxica con la belleza, con un estándar de belleza de que eres bella solo si no comes, o eres anoréxica básicamente. Entonces, por ejemplo, a mí me incomodaba mucho que la gente comentara o hiciera comentarios sobre las porciones de mi comida, independientemente de si eran grandes o pequeñas, de, ay, pero solo estás comiendo tú en esta semana, era como, para mí eso era como, ya, no quiero comer. Entonces, pero no quiero comer y es preferirme comer después yo sola en otro lado. Entonces, claro, ahí uno empieza como esa relación tóxica con la comida de, bueno, como cuando estoy sola, o como cuando a esto, o quiero comerme esto, pero para que la gente no opine. Y eso, como en mi familia en verdad hubo mucho el tema de en vez de tener como un acercamiento más de deportivo y mezclado con buena nutrición, de nuevo, en Venezuela también por esta cultura de la belleza habían demasiados doctores, ¿cómo se dicen? Como falsos, no sé, como en verdad, nosotros decimos chimbos, pero eran como tipos que te dicen, no, si te tengo la pastilla, chantas, exacto, te tengo la pastilla mágica que te va a quitar 30 kilos en un día. Eso no existe, bueno, ahora con el Ozempic, pero igual es una cuestión peligrosísima, pero lo que digo es como gente que te vendía, yo estoy segura que yo tomé anfetaminas, como estoy segura que hice cuestiones muy locas que ninguna niña adolescente debería hacer, y claro, ahora todo esto de la cirugía era un cambio de hábitos desde un lugar muy positivo y de entender, claro, entonces esa terapia, qué cosas de esos recuerdos eran cosas que había que cambiar. Leí muchos libros, pero también no solo libros de comida, sino el libro de hábitos atómicos, para mí fue muy importante de cómo voy a construir nuevos hábitos que me van a ayudar a tener, entonces de nuevo, tener la comida lista, tener como esto, como yo compro de desayuno pan de masa madre que congelo, entonces ya lo tengo rebanado y es cosa de como descongelarlo, ponerlo en el tostador, pancito con jamón y ese es mi desayuno con palta y listo, ya, como fácil, porque yo no puedo desayunar en la casa, entonces como que disciplinada ahora voy al gimnasio todos los días, me despierto un cuarto para las 6 para poder pasear a mi perra, hacer mi café, ir al gimnasio a las 7 de la mañana porque yo sé que si no voy a las 7 de la mañana no voy a ir. Eso también un poco entender uno su propia rutina de cómo hago yo que el hábito sea más fácil para mí. Me leí un libro que no me acuerdo cómo se llama en español, pero es como
Debe ser como el cerebro de grano, la traducción, que tiene que ver como todo el tema del trigo y las harinas en nuestro cerebro y todo el impacto que tienen en el largo plazo también en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera. Pero también hoy, lo que decías tú un poco antes, Nacho, la ansiedad, la flora bacteriana, como el impacto de comer todos estos dulces, panes y trigos, como lo que te pasa en el cuerpo. Y yo eso, aunque hoy yo he incorporado muchas comidas de nuevo en mi vida, y yo no voy a decir, no, es que yo nunca me he comido un dulce, no, sí me los como igual, pero me doy el permiso, pero antes yo lo hacía todos los días, ahora es una vez cada cierto tiempo, cuando es como que, ya, hoy en verdad, la partida en el gimnasio, ya, ok, me merezco un dulcito, puedo comérmelo. Pero... Aprendiste a negociar contigo, pero también tuviste, además de este proceso de transformación, tuviste todo un viaje de aprendizaje donde tuviste distintos recursos, buscaste tú esos recursos para aprender, darte ese espacio, ese tiempo e invertirlo en eso. Oye, y para cerrar, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a una persona con obesidad que quiere iniciar un proceso de rehabilitación de su salud y reconexión con su cuerpo? Sí, yo creo que ahí, y conectado con una cosa que se me olvidó mencionar en la última pregunta, que es que yo también hice que mi bienestar y mi salud física y alimenticia fuera como la primera y más importante prioridad. Entonces yo me voy a acostar, trato en la medida de lo posible acostarme a las 10 de la noche, porque yo sé que para pararme a las 5:45 tengo que acostarme 10:30, porque si no, no rindo. Y eso también es un poco de aprender a decir que no a muchas situaciones, y eso tiene que ver también un poco con cómo valora uno su autoestima y su relación con otras personas, y qué personas son o más importantes o menos que merecen de la disrupción de tu rutina como para salir. Y hay gente que no lo entiende, dice como, ay, pero qué aburrida, ay, no sé qué, pero en verdad no, para mí es importante acostarme e irme temprano para yo poder ir al gimnasio, porque en verdad, más allá ahora de que simplemente el tema de la ingesta calórica y el quemarlo, a mí en verdad ahora me hace feliz ir al gimnasio, como que me ayuda a drenar todo el día, me siento hormonalmente, mentalmente mucho más balanceada, creo que le he entregado demasiada resiliencia a mi cerebro y a mi capacidad emocional de lidiar con los problemas en la vida, porque uno está ahí sudando, sufriendo todo, y es como que no, pero sí puedo más, un minuto más, sí se puede. Y eso también te entrega un nivel de fortaleza que es brutal. Entonces yo creo que también como a nivel de consejos, y me hubiese encantado que me lo dieran, a mí hace muchos años yo creo que hay todo este movimiento de la positividad del cuerpo, no sé si será la traducción en español, con el body positivity, de decir como, no, ámate como sea, si no importa lo que diga la gente. Y yo creo que hay un punto válido en eso, pero en verdad, si como eres, no tienes la capacidad de amarte y te encantaría cambiar algo, yo creo que hay que hacerlo, y sobre todo si es por tu bienestar. Entonces, por un lado es, bueno, uno sí puede amarse a sí mismo, sea como sea, pero tal vez vas a tener que aceptar que pues vas a tener que ser insulino dependiente el resto de tu vida eventualmente, o que van a haber consecuencias a nivel físico que hay que aceptar. Y yo siempre tuve el problema con ese movimiento de la positividad del cuerpo, porque yo no me sentía bien en mi cuerpo. Entonces decía, pero ¿por qué? Entonces, ¿cómo es posible que yo no me sé amar a mí misma, pero todo el mundo dice que tengo que hacerlo, pero en verdad yo no me siento bien, pero como que si no logro hacerlo a pesar de esto, entonces si yo no me amo, nadie más me va a amar? Era como una confusión muy grande. Y al final también mucho dentro de la terapia fue como, uno tiene que entender qué cambios tiene que hacerle a su vida para que te hagan feliz. Y yo entendí que esto para mí en verdad era importante, más allá de que yo quería verme como el estereotipo de una modelo, sino que yo simplemente quería verme de una forma distinta. Y eso implicaba, y hay un tema súper heavy también que tiene esta cirugía, que tiene que ver con quién eres y tu identidad. Yo ahora puedo vestirme de 1000 formas que antes no podía, y eso también cambia tu identidad. Uno no se da cuenta de cuánto la ropa es quién eres y cómo nos expresamos y nos mostramos al mundo. Entonces, bueno, todo esto para decir que en verdad el consejo que le daría a quien sea es que hagan lo que quieran hacer lo más rápido posible. O sea, como no hay que darle tantas vueltas al pensar de si la cuestión es un camino largo, si es difícil, si no sé qué. Hay una decisión financiera en algunos casos que sí es importante tomar en cuenta, pero el cambio, si uno quiere y se siente mal, en verdad el cambio hay que hacerlo. No porque alguien te lo diga, no porque alguien te lo imponga, no porque tú creas que alguien te va a apreciar más o menos por eso, sino porque uno siente
que lo necesita para sí mismo. Y yo creo que mientras más rápido tomes esa decisión porque tú la quieres tomar y no por nada más, es lo mejor. A tomar acción, obvio, de alguna forma. Sí. Y de ahí, obvio, hacerlo de la forma más responsable y disciplinada posible, porque la cirugía no es cualquier cosa y yo sí he escuchado cuentos de que, bueno, ya, como puedes comer todo líquido, creo que les contaba antes, o sea, ahí hay alguien que licuaba el helado y se lo comía, o sea, eso no es cambiar el hábito, eso no es cambiar tu vida, eso es todo lo contrario, entregarte a todos esos como temas mentales. A mí la meditación me ayudó en algún sentido a entender y como, no controlar, pero como dejar fluir muchos pensamientos que eran intrusivos con respecto a la comida, y que la forma en la que yo lo entendía era como, bueno, hay que dejar que ese pensamiento sea como una ola que golpea una roca y después pasa, o sea, como ya, bueno, aquí viene la tentación de comerse un helado, como ya, bueno, llegó, vino, la sentí, la dejé pasar, no necesito por qué actuar y accionar mi cuerpo con respecto a esto. No todo lo que tu cerebro te manda es algo con respecto a lo que hay que accionar, y eso pasa también en nuestras relaciones personales. Hay gente que digo, qué pesada esta persona, pero no le voy a decir, oye, eres una pesada. No. Entonces creo que también es eso, como que lo mismo con la comida, no porque mi cerebro me esté diciendo, oye, quiero azúcar, se lo voy a dar. Y es como somos responsables también con respecto a esos pensamientos y dejarlos fluir, y eso tiene que ver mucho con entrenarse uno a sí mismo en lo que significa hacer esta cirugía. Buenísimo. Tremendo consejo. Gracias. Muchísimas gracias, viste, pero tips súper importantes, datos súper importantes a aquellas personas que nos escuchen y quieran o tengan la idea o que necesiten asesoría acerca de un proceso de cirugía para bajar de peso, el proceso de alimentación posterior y previo a una cirugía también es súper importante, y la salud mental, que es un tema en Chile que a nosotros nos encanta con la Gi hablar en cada uno de nuestros capítulos, las emociones, el ejercicio, la alimentación, que son la triada de nuestro podcast. Gi, ¿qué quieres decirnos? Bueno, agradecerle a las dos, Clau, sobre todo a ti que decidiste exponer tu caso personal, que para mí, para nosotras en realidad es algo súper valioso, que te atrevieras a tener esa valentía, y más que exponer, simplemente esto es una contribución también que esperamos que llegue a muchas personas, una contribución social, en el sentido de que tomen acción. Ese consejo que dio la Clau es tan cierto, en que ya tomen decisiones respecto a generar ese cambio, porque bueno, tal vez esto ya se escapa un poco, pero la vida es corta, pueden pasar muchas cosas, entonces quedarse atrapado en esta situación finalmente puede hacer que te arrepientas de cuánto tiempo te quedaste estancado y no hiciste algo por ese cambio que a veces nos da miedo, ¿cierto? Que muchas veces yo creo que también quiero rescatar lo que decía la Clau, que ella construyó unas bases de redes de apoyo cuando tomó esa decisión, que me parece algo muy inteligente que hiciste y que también te ha dado los resultados y el bienestar que ahora tú tienes, versus haberlo hecho sola, escondida en otro lugar. Eso yo creo que es algo, un consejo muy valioso para todos. Así que yo estoy sumamente agradecida, estoy muy contenta de verte feliz. Ya que nos conocemos hace años, que sigamos en contacto, ver tus historias, que haces deporte, tus comidas. Yo estoy súper agradecida de eso, Clau. Así que nada, eso. Me encanta. Y síganos en nuestras redes sociales, nachadelvalle.terapias en mi caso, y Gi, cuéntanos cuál es tu red social para... van _active, B larga AHN_active. O www.ban.cl. Y Clau, me gustaría que cerraras tú con tus sensaciones finales. Sí, no, pero muy agradecida también de esto. Yo creo que si a mí alguien me hubiese dado la oportunidad de escuchar un podcast como este hace muchos años, tal vez hubiese tomado decisiones que me tomó mucho más tiempo tomar, y creo que es lo que dices tú. O sea, yo ojalá hubiese hecho todo lo que hice ahora cuando tenía 20, no sé, o cuando tenía 25, ahora tengo 36, pero, y claro, uno, bueno, la vida es así, ahora tengo el nivel de madurez que antes no tenía, abrazarla como viene, pero creo que sí es el tema de accionarlo, así que igual también les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación, porque creo que estas cosas también son muy importantes, y por alguna, no sé, creo que no le damos la importancia que merece, y estar sanos, como dicen ustedes, mentalmente, salud mental, físicamente,
de verdad te cambia la vida. Yo ahora soy una persona, como decías tú, Gise, soy una persona mucho más feliz de lo que era antes. Sin saberlo, yo en verdad era profundamente, o sea, no sé si infeliz, pero como tenía muchos desafíos que hoy ni pienso. Entonces eso también es como cómo hacerse uno la vida mucho más ligera. Y eso también lo agradezco mucho. Bueno, en parte de hablar contigo, me acuerdo que cuando hablamos también el tema de la nutrición, no era simplemente, toma, aquí hay una pauta y ya hazla y vengo en 2 semanas a ver cuánto pesas, que ese era mi gran drama a veces con los nutricionistas, sino todo lo contrario, fue mucho más, oye, ajá, pero ¿y qué sentiste? ¿Por qué comiste esto? Ya, si te saliste, ¿por qué aquello? Y yo creo que eso es el primer paso para entender qué estamos haciendo a nivel de alimentación. Entonces creo que ahí hay un potencial enorme de cosas que hacer. Gracias, Clau. Te pasaste. Un abrazo ustedes, nuevamente. Igual. Y nos vemos pronto. Sí. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.